América Latina está atravesando por una situación muy similar a la que tenemos aquí en el país, una etapa que muchos quisieron vender como el renacimiento de la izquierda, pero que en la realidad se parece más a una repetición cada vez menos disimulada de los mismos errores que han marcado a la región durante décadas y antes a otros continentes. La promesa inicial siempre suena muy bien. Vamos a hablar de justicia social, de igualdad, de soberanía. Vamos a defender al pueblo frente a las élites. Pero el problema no es el discurso, el problema es lo que ocurre cuando ese discurso se convierte en poder. ¿Se acuerdan que yo les había comentado en alguna ocasión que escuché a Costa Naranjo decir que Somos México era un partido de izquierda democrática y que yo les decía, no conozco un solo partido de izquierda democrática que una vez en el poder se quede con la palabra democrático, pero sí se quedan con lo de izquierda? Es exactamente eso. El mapa latinoamericano muestra muchísimas señales muy preocupantes que no se pueden ocultar con ninguna narrativa ideológica. Lo que antes se defendía como proyectos progresistas, hoy son señalados, incluso por organismos internacionales, como una crisis de legitimidad, de eficacia, en muchos casos de una deriva autoritaria. El caso más incómodo y el más evidente para quienes aún quieren romantizar estos modelos es lo que está ocurriendo en Nicaragua. En un movimiento sacado de la manga o de un manual de dictaduras del siglo XX, el presidente anunció que simplemente dejará de celebrar elecciones, ya, sin rodeos, así, nada más. No hubo eufemismos, no hubo nada. Vamos a dejar de celebrar elecciones. Ni siquiera intentó disfrazarlo. La justificación, por supuesto, es la clásica: evitar que las fuerzas externas, que la oposición, que desestabilicen el país, la derecha internacional. Y esto, traducido a un lenguaje real, no es otra cosa más que impedir cualquier posibilidad de perder el poder, de que lo saquen de ahí. Lo trágico de todo esto es que este tipo de decisiones no sorprenden ni tantito, se han vuelto parte del patrón de estas ideologías, de estas narrativas, de estos gobiernos. Porque si algo caracteriza a todos estos gobiernos de izquierda, no solamente es el discurso, sino su evolución una vez que se consolidan en el poder. Empiezan hablando de democracia, pero terminan eliminando las elecciones. Llegan prometiendo mucha pluralidad y acaban encarcelando o expulsando a los opositores, si es que continúan con vida. Se presentan como movimientos del pueblo y terminan gobernando solamente para unas élites cerradas, para grupitos de amigos que son los que hacen el dinero y todos los demás se joden. Muchas veces nada más sus familiares, ni siquiera los amigos. Y Nicaragua no es un caso único, es parte de todo este eje que durante años ha sido señalado en el país por organismos internacionales. La propia Organización de los Estados Americanos ha advertido la necesidad de restaurar la democracia en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia, en donde se acumulan muchísimas denuncias por violaciones a los derechos humanos. Otra constante en los gobiernos de izquierda, las violaciones a los derechos humanos. ¿Se acuerdan que anoche platicábamos cómo Rosario Piedra ahora le pide al Senado que no investigue a aquellos que no cumplen con las órdenes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Digo, nada más para que vayan pensando por dónde va el discursito de esta gente. Y aquí es donde comienza la narrativa. Aquí es donde inicia el discurso de esta gente y aquí es donde se empieza a quebrar. Porque durante mucho tiempo la izquierda latinoamericana defendió todos estos modelos bajo el argumento de una soberanía y la no intervención. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando esa soberanía se traduce en represión, en censura, en persecución política? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado incluso todas estas prácticas como detenciones arbitrarias, de tortura en contra de opositores en estos países. No se trata nada más de propaganda, no se trata de opiniones partidistas, son señalamientos institucionales que apuntan a un deterioro profundo del Estado de Derecho. Mientras tanto, en Cuba, ese modelo que durante décadas fue presentado como un referente ideológico está enfrentando una crisis estructural de la que ya no puede ocultarse. Desde sus mismas estructuras, el gobierno los ha llevado tanto a la pobreza que pasan días enteros sin energía eléctrica.
La economía está debilitada, la falta de libertades, la presión internacional terminaron colocando al régimen en una situación límite, obligándolo a depender cada vez de sus aliados políticos, que cada vez son menos, con muchas narrativas de resistencia. Y si alguien de ustedes, o sea, alguno de los chairos que me están viendo en estos momentos, todavía cree que estos problemas son casos que están aislados, solamente basta con observar los datos más duros. Los éxodos de los ciudadanos, las economías completamente colapsadas, el poder de compra por los suelos. Les ponía hoy al mediodía el ejemplo de Venezuela. Ganan 135 bolívares. Hace 20 años eso era genial. Ahorita esos 135 bolívares equivalen a 35 centavos de dólar. Las sociedades están completamente debilitadas. Uy, llegó un chairo. En algunos de estos países, incluso hasta una cuarta parte de la población se emigra. Y no es ninguna cifra, no es ideología, es, es realidad, es una señal del fracaso. Pero quizá lo más revelador no es lo que ocurre en estos países, sino cómo otros gobiernos de la región están reaccionando con ello. Porque no marcan ninguna distancia clara, sino que muchos optan por la ambigüedad, por el silencio, incluso un respaldo político. México, por ejemplo, ha mantenido una postura de cercanía ideológica con Cuba, defiende abiertamente al régimen, incluso en medio de crisis que son tan evidentes. Y esto no lo podemos dejar pasar porque no es ningún detalle menor, sino que refleja cómo hay ciertos gobiernos que siguen dándole mucha importancia a las afinidades políticas por encima de las evaluaciones de la realidad. Evaluaciones objetivas, cosas que puedes constatar. La consecuencia de todo esto es la desconfianza que se vive a nivel internacional. América Latina, en lugar de estarse consolidando como una región estable y confiable, se percibe fragmentada, polarizada, en algunos casos capturada por proyectos políticos que le dan mucha importancia a su supervivencia sobre el bienestar de las personas que lo están provocando, sobre el bienestar institucional. Y aquí es donde entra un elemento que es muy incómodo para todos, el giro político que se está dando en la región, porque en varios países el, las opciones de derecha han estado avanzando y no nada más porque sí, sino que son una reacción directa al desgaste que han visto los gobiernos de izquierda. Es decir, no es que la derecha haya encontrado una fórmula mágica, es simplemente que la izquierda, en muchos casos, ha terminado con su propia credibilidad. Incluso los análisis internacionales ya se habla abiertamente del fracaso de muchos proyectos de izquierda en la región y señalan que muchas de las crisis actuales están relacionadas directamente con las decisiones políticas de esos gobiernos, como la de México. Por supuesto, siempre existe la tentación de culpar a otras personas a factores externos, el imperialismo, las sanciones, las conspiraciones internacionales. Y sí, esos factores existen, están jugando un papel, pero reducir toda la crisis a eso, en el mejor de los casos, es una simplificación muy conveniente para aquellos que quieran reducirlo. Y es que la realidad es mucho más compleja que todo esto. Es más incómoda porque muchos de estos gobiernos han tomado decisiones que han debilitado sus propias instituciones, como México. Han concentrado el poder en el poder ejecutivo, como en México. Han limitado la competencia política, como en México. Y el resultado de hacer esto es siempre el mismo. Sistemas que son cada vez menos democráticas, economías menos dinámicas, sociedades polarizadas. Lo preocupante es que este patrón no solamente se repite, sino que evoluciona. Ya no es únicamente controlar instituciones, ahora se trata de controlar las narrativas, de desacreditar cualquier crítica, de construir realidades paralelas en donde cualquier cuestionamiento es presentado como un ataque. Y ahí la ironía es bastante inevitable. Los gobiernos que llegaron al poder denunciando abusos terminan siendo los abusadores.
Los movimientos que prometían acabar con la corrupción terminan enfrentando los mismos señalamientos o peores que sus antecesores. Los proyectos que se autodenominaban transformadores terminan reproduciendo las mismas prácticas con nuevos discursos. Y mientras tanto son los ciudadanos los que quedan atrapados, en medio de esta dinámica. Por un lado, los discursos oficiales que prometen estabilidad y progreso siempre a futuro, nunca en el momento actual. Y por el otro, una realidad que muchísimas veces te muestra exactamente lo contrario, para el que lo quiera ver. El riesgo para América Latina no solamente es político, es estructural, porque cuando se debilitan las instituciones, cuando se normaliza la concentración del poder y cuando la rendición de cuentas se vuelve opcional, lo que está en juego no es un gobierno, sino el futuro democrático de toda la región. Necesitamos saber si cualquiera de estos proyectos están dispuestos a corregir el rumbo, pero yo les puedo decir desde ahorita, lo que hemos visto en todos ellos es que no. No van a aceptar errores, no se van a abrir al escrutinio, no van a fortalecer las instituciones que alguna vez habían prometido defender. No, claro que no, eso no les conviene. Van a continuar por la misma ruta, va a haber más control, va a haber más narrativa, menos transparencia. Eso es lo que siempre ha sucedido. Y ese camino, tarde o temprano, tiene consecuencias, porque los discursos se pueden sostener durante un tiempo, pero la realidad, como siempre, termina alcanzándolos y se termina imponiendo.